Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Es un gusto poder saludarlos y agradecida con mi Dios de estar aquí y poderles dar este tutorial de este precioso bolero que está tejido con 420 gramos de hilaza. Se puede tejer en cualquier medida. Lleva una abertura en la parte de abajo. Usted lo puede tejer como guste. La manga la puede hacer recta, ahí le digo cómo lo haga. Están todas las indicaciones. Le recomiendo que haga sus notas para que tenga la información en cada vuelta y así si hay un error fácil lo puede revisar y corregir. Voy a empezar, pero antes suscríbase para que tenga el próximo y los próximos proyectos. Para hacer este tejido voy a usar esta hilaza. Es de la línea Mimosa de la marca Omega. Tiene 62% de algodón y 38% de rayón. Aquí tiene una hebra como de seda que hace un brillo muy bonito en la hilaza. Esta madeja la tengo en mi tienda en línea, disponible en varios colores. Si gustan visitar la página, ahí voy a dejar abajo en la cajita de información del video el enlace de la tienda para que vean. Aparte de esta línea de mimosa, hay muchos más que pueden ayudarle con sus proyectos. El gancho que voy a usar es 2.25 milímetros. Para empezar el tejido tengo 118 cadenas. El múltiplo es de 3 más 1. Usted teje de 3 en 3 y al final que tenga la medida según lo abierto que quiera el cuello, le agrega una cadena. De 3 en 3 y al final una cadena. Esta cadena es para empezar la primera vuelta, pasando el primer punto, medio punto, 3 cadenas, se pasan 2 espacios y en el tercer punto el medio punto. Así se va a tejer las 3 cadenas pasando 2 cadenas y medio punto. 3 cadenas, paso 2 y el medio punto. Así se teje la primera vuelta. Vamos a tener al final 39 lazos de 3 cadenas. Termino la primera vuelta, tengo el medio punto, las 3 cadenas y aquí tengo 3 espacios de cadena en la última, medio punto, y ahí están los 39 lazos de 3 cadenas. Empiezo la segunda vuelta con 3 cadenas, le doy vuelta. En este espacio de cadena tejo 3 puntos altos, tres cadenas, en el espacio de cadena, medio punto, 2 cadenas, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas y en el siguiente lazo de cadena los 3 puntos altos, que es este primer grupo de 3. Así vamos a empezar a repetir
el espacio de 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 3. Así hasta terminar la segunda vuelta. Se termina la segunda vuelta, 3 cadenas, el grupo de 3, y un punto alto en el medio punto, y ahí está terminada la vuelta 2. Empiezo la vuelta 3 con 3 cadenas, 3 puntos altos, uno en cada espacio, tres cadenas, medio punto en el lazo de 2 cadenas, 3 cadenas, 2 puntos altos en el primer espacio, un punto alto, 2 puntos altos en el último punto. Ahí está un grupo de 5, 3 y 3 cadenas con medio punto. Esto es lo que se va a repetir: 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas y el grupo de 5. Hasta terminar la vuelta 3. Termino la tercera vuelta. Después de los 3 puntos de cadena, se tejen los 3 puntos y el último punto de la orilla. Ahí está terminada la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4 con 6 cadenas, 3 para el punto alto y 3 cadenas de separación. Le doy vuelta y se tejen 3 puntos altos, esta es la orilla. Sin espacio de cadena se va a tejer en el siguiente grupo de 5, 3 puntos altos, cinco cadenas. En el mismo espacio se teje el siguiente punto alto, donde mismo se tejió el último de este grupo de 3, 2 puntos altos, y ahí está un grupo de 6 separado de 5 cadenas. Así vamos a repetir en cada grupo de 5 este mismo grupo sin espacio de cadena. Termino la vuelta 4. Después del grupo de 6 se tejen 3 puntos altos,
3 cadenas, el punto alto en la última cadena. Ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5 con 3 cadenas, un punto alto en el lazo de cadena, una cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahí tenemos 2 puntos altos sin cadena de separación y estos 2 espacios de cadena, una cadena en medio de los 2 grupos de 3 medio punto, una cadena. Se van a tejer en el lazo de 5 cadenas 6 puntos altos separados de una cadena. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Una cadena y se repite el medio punto en medio de los 2 grupos, una cadena y el grupo de 6 separados de una cadena. Esto se va a repetir en la vuelta 5. Se termina la vuelta 5. Aquí tengo los grupos de 6 puntos altos separados de una cadena, y se teje un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto y en la tercera cadena un punto alto. Ahí está terminada la vuelta 5. Se empieza la vuelta 6 con 3 cadenas, le doy vuelta, el siguiente punto alto, en el siguiente espacio 3 puntos altos cerrados en un solo punto, una cadena, en el siguiente espacio los mismos 3 puntos cerrados en un solo punto. Ahí tengo los 3 puntos, una cadena y aquí empiezo en el primer espacio de cadena el mismo grupo de 3 cadenas, el grupo de 3, cadenas, el grupo de 3, cadenas, cadenas y el último grupo de 3. Ahí lo cierro, una cadena y están 5 grupos de 3. Voy a continuar para repetir los mismos 5 grupos de 3 con una cadena de separación en cada grupo. Se termina la vuelta 6.
una cadena. Este es el último grupo de 5. Después de la cadena, en el primer espacio de cadena, tejo el grupo de 3, una cadena, el grupo de 3, enseguida 2 puntos altos, ahí está terminada la vuelta 6. La vuelta 7, 1, 2, 3 cadenas, el segundo punto alto, una cadena, en el espacio de cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el espacio de 3 cadenas, 2 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena, 2 cadenas, 2 cadenas, dos cadenas. Aquí pasamos al siguiente grupo de 5 con el punto alto y así se va a repetir. Desde este espacio de 2 cadenas es este mismo y van 4 puntos altos arriba de cada abanico. Termino la vuelta 7, 2 cadenas, el punto alto en el espacio de cadena, una cadena y un punto alto en el punto alto anterior a la cadena y en la cadena el último punto alto. Aquí está terminado así como se empezó la vuelta. Está igual en esta parte. Estas son 3 cadenas y el punto alto. Ahí está la vuelta 7. Empiezo la vuelta 8 con 3 cadenas, el punto alto, un punto alto en el espacio de cadena, en el punto alto, 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas, en el punto alto, en cada espacio de 2 cadenas se van a tejer 2 puntos altos y en el punto alto igual un punto alto. Esto es en la vuelta 8. Así vamos a tejer repitiendo estos mismos espacios en la vuelta 8. Se termina la vuelta 8, tejo el punto alto en la cadena y en los siguientes 2 puntos ahí está terminada. En total en esta vuelta 8 tengo 226 puntos altos. Se empieza la vuelta 9 con una cadena, le doy vuelta, en este primer punto tejo medio punto, este es el de la orilla y tejo 2 medios puntos, uno en cada espacio,
3 cadenas y paso 3 puntos, 1, 2, 3, en el siguiente, 2 medios puntos en el mismo espacio, 3 cadenas, paso 1, 2, 3 y en el siguiente se van a tejer 2 medios puntos, uno en cada espacio. Esto es lo que se va a repetir. 3 cadenas, 2 medios puntos en un solo punto, 3 cadenas y 2 medios puntos, uno en cada espacio. Voy a repetir. Desde este punto se va a empezar a repetir 3 cadenas, paso 3 puntos, 2 medios puntos en un solo punto, 3 cadenas, paso 3, 2 medios puntos, aquí lo tejimos en un solo punto y aquí uno en cada espacio. Este espacio es el que se va a repetir. Las 3 cadenas, los 2 medios puntos en un solo punto, 3 cadenas y 2 medios puntos, uno en cada espacio. Esta es la vuelta 9. Voy a terminar la vuelta 9. Aquí estoy ya para terminarla. Aquí tengo los lacitos de 3 cadenas para que llegue la cantidad que se necesita, que son 49 lacitos. Tengo que modificar estos 3 espacios. Todo lo demás es como les mostré para empezar la vuelta. Son 2 en 1. Son 2, 1 en cada espacio. 2 en 1 y así toda la vuelta desde que se empezó hasta este espacio que es medio motivo, 2 motivos completos. Este es el primero que estoy repitiendo 2 y 2 en cada espacio. Aquí sigo 2 en 1, son 2, 1 en cada espacio. En este igual son 2, 1 en cada espacio. Y este también son 2, 1 en cada espacio. Y aquí son 2 en un solo espacio. Esto lo hago para que al final me quede con los mismos puntos como los empecé en esta vuelta. Y si esto no lo hago, tengo que tejer un lacito más y recuerden que deben de ser impares los lacitos. Aquí van a ser 49 lazos que vamos a tener, quitando estos 3 puntos. Aquí voy a continuar para seguir. Aquí son 2 en uno solo. Tejo 3 cadenas y paso 3. Y aquí voy a tejer 3 medios puntos, así como se empezó la vuelta 9, así se va a terminar. Ahí está. Esto no tiene que ver nada los puntos que se repitieron porque no afecta en la vuelta 10 que vamos a empezar a tejer. En la vuelta 9 son 49 lazos. Empiezo la vuelta 10 con 3 cadenas. Le doy vuelta, este es el punto de la orilla, el segundo punto alto. En el espacio de cadena se van a tejer 3 puntos altos. Tres cadenas.
En el siguiente lazo medio punto, 2 cadenas, medio punto. Aquí se está repitiendo la segunda vuelta. Lleva un punto más en este espacio. Son 3 cadenas. En el lazo de cadena, los 3 puntos altos, 3 cadenas, medio punto, 2 cadenas. Esto lo estamos tejiendo en cada lazo de 3 cadenas. Las 3 cadenas y se repite el grupo de 3. Aquí están los espacios ya tejidos. Y así se sigue tejiendo en la vuelta 10, repitiendo la vuelta 2. Termino la vuelta 10 tejiendo, paso un espacio, 2 puntos altos, en la vuelta 10 debemos de tener 25 grupos de 3 puntos altos. Es la segunda línea de abanicos. Empiezo la vuelta 11 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y se teje un punto alto en cada espacio. La vuelta 11 se va a repetir la vuelta 3. Aquí la única diferente es que tenemos un punto alto más. Ya de este espacio en adelante ya tenemos la información para seguir repitiendo la vuelta con 3 cadenas y medio punto, 3 cadenas, y aquí se van a tejer 5 puntos altos, 2 en el mismo espacio, 1 y 2 en el siguiente. Enseguida 3 medio punto y 3 cadenas. Es la vuelta 11. Se terminó la vuelta 11 con 5 puntos altos. Empiezo la vuelta 12 con 3 cadenas, 2 puntos altos en cada espacio, 4 cadenas en el mismo punto, un punto alto y 2 puntos altos. De este espacio en adelante se va a repetir la vuelta 4, que es esta. Aquí se empezó en forma diferente. Aquí está el inicio de la vuelta 12, repitiendo la vuelta 4. Sin espacio de cadena se va a seguir tejiendo los 3 puntos altos, 5 cadenas en el mismo espacio, el punto alto, y así se va a seguir. Como la vuelta 4. Se termina la vuelta 12
tengo 3 puntos altos, 4 cadenas en el mismo punto, el punto alto, y están 3 puntos altos. Así se termina la vuelta 12. La vuelta 13, empiezo a repetir la vuelta 5, 3 cadenas, un punto alto, el siguiente punto alto en el espacio de cadena se va a pasar este punto sin tejer, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, medio punto en el medio de los dos grupos, una cadena, y aquí enseguida en forma regular se tejen 6 puntos altos con una cadena de separación. Y 6. Esto se va a repetir para terminar la vuelta 13, repitiendo la vuelta 5. Termino la vuelta 13, tengo los últimos 3 puntos altos, paso un espacio y se tejen los 2 puntos altos. Y aquí está terminada la vuelta 13. Aquí empecé la vuelta 14 repitiendo la vuelta 6, con el único cambio que aquí son 3 cadenas es exactamente como este espacio, solamente que aquí son 3 cadenas en esta parte. Aquí lo tienes, lo demás se repite en forma regular con una cadena de separación entre abanico y abanico. Se termina la vuelta 14, se tejen 2 puntos altos, ahí está terminada. Empiezo la vuelta 15 con 3 cadenas, el segundo punto alto, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas. Solo en este espacio se va a tejer el punto alto en medio de los dos motivos. Aquí voy a continuar con los espacios de 2 cadenas y el punto alto. Dos cadenas, y solamente en los espacios de 3 cadenas se va a tejer el punto alto y se termina la vuelta 15 así como se empezó. La vuelta 15 terminada así como se empezó, con los mismos puntos, así se termina.
y en la vuelta 15 son 97 espacios de 2 cadenas. Empiezo la vuelta 16 con 3 cadenas, el punto alto. En cada espacio de 2 cadenas se tejen 2 puntos altos y en cada punto alto el punto alto. Así vamos a seguir para terminar la vuelta 16. La vuelta 16 terminada con los mismos puntos que se empezó. Son en total 294 puntos altos. Aquí le muestro lo que se ha tejido en total en estas vueltas. Aquí tengo marcado el hombro a este lado. Si gusta tomar nota, es más fácil si usted tiene escrito cada espacio que se va a ir tejiendo. Aquí tenemos, ya les mencioné, 294 puntos altos y se van a tener 33 abanicos en la tercera línea. Cada abanico se necesitan 9 puntos altos para cada abanico. Van a ser 33 abanicos en la tercera línea. Para esos 33 abanicos nos van a faltar 2 puntos. Y para tenerlos completos, aquí tengo yo marcado cada lado en cada hombro un punto que hay que recuperarlo, un punto aquí y un punto aquí, para que nos queden los 33 abanicos. Se va a empezar a tejer la vuelta 17 igual que la vuelta 9. Es una cadena. Este medio punto es de la orilla. Es 2 medios puntos, uno en cada espacio. Son 3 cadenas y paso 3, 1, 2, 3. En el siguiente 2 medios puntos en un solo punto, 3 cadenas y paso 3. Esto lo vamos a repetir, esto ya lo tejimos en la vuelta 9. Es esta vuelta la de los lacitos arriba del punto alto. Es uno en cada espacio. Esto ya lo saben cómo se va a tejer. El único cambio va a ser en el hombro. Aquí se va a hacer 2. Vamos a llegar hasta el hombro donde está la marquita más o menos en ese espacio. Aquí paso los 3 y tejo 2 medios puntos, uno en cada espacio. Voy a llegar con esto mismo repitiendo hasta la marquita. Aquí exactamente llegué a la marca. No es precisamente que quede en el punto donde está marcado, en cualquier espacio de aquí de estos puntos altos. Aquí tengo 2 medios puntos en un solo punto y lo que se trata es de recuperar puntos. Tengo 1, 2, 3. Aquí nos tocaría tejer 2 medios puntos en cada espacio. Lo vamos a hacer en el mismo punto para recuperar un punto que necesitamos de este lado. Se pasan 3 y se teje el mismo espacio de 2 medios puntos en un solo punto, porque aquí serían los dos, uno en cada espacio. Por regular aquí los dos.
Aquí continuamos. Aquí voy a hacer el punto igual, 3 cadenas, paso 3 puntos y así vamos a seguir. Hasta la siguiente marquita se hace lo mismo. Se termina la vuelta 17, 3 cadenas, paso 3 puntos y 2 medios puntos para terminar la vuelta. Ahí está la vuelta 17. De la vuelta 17 a la vuelta 23 se va a repetir de la 10 a la 15. Tengo hasta la vuelta 23, que es la vuelta de punto alto con espacio de 2 cadenas. Hasta aquí este primer video. Los invito al segundo video para seguir tejiendo y terminar el bolero.